Buen día, buen día, buen día. La licenciada Lady Jiménez el día de hoy con un tema bastante delicado, Lady Jiménez, ¿sí, verdad? Abuso infantil. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están después del feriado? Súper Súper genial. bien, vos. Listo, todo confundido. Creo que le pasa a todo el Paraguay hoy que creemos que es lunes, pero Hoy bueno, es lunes. semana cortita, semana con lunes con sabor a miércoles, pero así estamos. Pero retomando como todos, como decían ahorita, hoy un tema, vos sabés que es súper delicado, indignante. A mí me pone nervioso luego. Decir el título ya me medio enoja, pero es algo que tenemos que conversarlo porque es una realidad del día a día. O sea, hoy mismo o ahora mismo probablemente un niño, una niña paraguayo sufre de abusos en la familia, de abusos sexuales. Así que hoy queremos hablar un poco sobre eso contigo. Sí, claro que sí. Justamente nosotros conocemos muchos tipos de abuso, pero el día de hoy justamente vamos a hablar con uno un poquito más difícil de charlarlo de repente, ¿verdad? Pero como acabaron de mencionar, es tan importante que nosotros los padres estemos atentos a eso. Y justamente hoy quería justamente hablar un poquito lo que es, cuáles son esas señales, cómo yo sé que mi hijo puede ser que esté pasando eso, porque vamos a hablar lo que es el abuso sexual infantil, ¿verdad? Porque sabemos que hay otros tipos de abuso como golpes y demás, pero esto vamos a hablar específicamente de la parte sexual, que son justamente los menores de edad que son abusados sexualmente, que incluye el sexo, para hablarlo así específicamente, ¿verdad? Entonces, es una realidad que 85% de las veces ocurre en el hogar, es lastimosamente esa es nuestra realidad, y la mayoría de los casos los abusadores son miembros de la familia o muy cercanos como los padres, en algunos casos los hermanos mayores o en algunos casos de repente donde hay la casa. Nosotros somos paraguayos, vivimos de repente con el tío, el primo, entonces esas son generalmente las personas del cual abarca ese 85%. ¿Cuáles Y son el las otro alertas? restante son las personas. Sí, para culminar más esta partecita, porque también es importante que ese porcentaje que queda es justamente las personas que tienen mayor jerarquía, que en algunos casos encontramos en las escuelas, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta eso también, que los maestros, entrenadores también pueden estar en ese rumbo. ¿Cuáles son las señales Y justamente? porque, Tenemos por las señales ejemplo, físicas, Lady, ¿sí? puntual, en la Sí, familia, un varón, un papá, ¿hasta cuándo le puede sí. bañar o cambiar o vestir a una niña? ¿Hasta cuándo le puede tener en su regazo a una niña? Todo ese tipo de cosas que realmente ya nos alarman, nos alertan. O los toqueteos, abrazos, besos, ¿hasta dónde es normal y dónde ya se está pasando de la raya? Bueno, eso por ejemplo es muy importante. Obviamente nosotros como madres de repente lo que menos vamos a imaginar es que esto pueda estar pasando en nuestra familia porque esto ya es un trastorno psicológico que tiene que tener la persona. Y obviamente siempre confiamos, el hijo en quien confía, en el papá y la mamá, eso es lo que más confiamos, ¿verdad? Entonces, de repente la mamá y el papá hacen las funciones básicas como bañarle, cambiarle, o sea, realmente ya uno tiene que tener eso. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que mi marido, de repente en este caso, ¿verdad? Porque lastimosamente también hay casos de madres que pasan esta situación, ¿verdad? Entonces, cambiarle el pañal, bañarle, es algo normal que debería hacer el padre, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que darme cuenta, ¿saben cómo es? En los casos de cómo está comportándose mi hijo, cómo yo puedo protegerla a eso. Uno, que tengo que participar de la vida de mi hijo, mostrar interés, porque esa es una de las cosas que actualmente es lo que menos hacemos. Los niños hoy, 12, 13 años, son muy independientes ya. En mi época, yo me acuerdo, no era así. Mi mamá me prohibía que me vaya al vecino, que me siente regazo de una persona. Y hoy es algo muy común de repente ver eso. Como mencioné el programa la vez pasada, a todo el mundo le decimos tío. Y eso, por ejemplo, también es algo que nosotros los padres tenemos que cuidar, porque se supone que los tíos son las personas de mayor cercanía, que son mis hermanas, los cuñados y demás. Pero nosotros tenemos una costumbre de decirle al amigo, a todo el mundo tío. Y el niño directamente relaciona que es alguien de confianza. Eso es algo importante que debemos mejorar nosotros como padres, por ejemplo. Después, otra cosa también es conocer a las personas que están en el torno a nuestros hijos, porque hay veces que somos un poco indiferentes a quiénes son realmente los amiguitos
de ese amigo, quién está detrás, quiénes son sus padres. Una de las cosas, de repente tiene un cumpleaños el hijo, nos vamos, le dejamos enfrente de las casas, avísame cuando ya termine y nos vamos. No nos bajamos a preguntar, ver quién es el papá, si de repente viven muchas personas en la casa. Esas son cosas que yo puedo como padre utilizar para proteger a mi hijo de todas esas situaciones. Después también enseñar a nuestros hijos los límites, que conozca su cuerpo, que no es vergüenza decir, mi hijo, esta es una vagina, este es un pene. Queremos utilizar siempre el chiqui, el pajarito, tupitulín, ¿verdad? Hay que hablar así como nosotros es. tenemos que darle esa confianza. Claro, no tener vergüenza. Hay otra cosa. Cuando vos le enseñás a tu hijo y tu hijo tiene 5 años y sabe de repente que es una vagina, hay veces que la sociedad dice, ay Dios mío, ¿qué es lo que le hablan en la casa al hijo? ¿Verdad? Hay que ser realistas también. Por eso hay veces que nos da vergüenza hablarle a las personas como se debe. Entonces es más fácil decir pajarito que decir el órgano genital, el pene, ¿verdad? Entonces, porque la gente critica, pero lo ideal es enseñarle, porque un niño que sabe sus límites, sabe que no hay que tocarle, sabe que es cada parte de su cuerpo, va a también tener una forma de defenderse a estos abusos. Bueno, hablamos de las alertas del mayor, cómo nos damos cuenta que él le abraza más, le baña aún y ya es grande, ese tipo de cosas. Hablemos de las alertas de los niños o niñas, porque recordemos que también hay niños que son abusados. ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que generalmente suele comentar? ¿Y cuál es la alerta? Espera, porque generalmente lo que pasa es como que dejan pasar, omiten, se callan, encubren. Y no se tiene que hacer eso, uno tiene que hablar. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Acá pasa algo. Por ejemplo, a mí me tocó el caso Claro, de estudiar todo un caso de un abuso. Y lo primero que la nenita decía era, naná, ahí mamá, naná, ahí mamá. Eso es una súper alerta, evidentemente. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que atender? Claro, las señales pueden ser tanto físicas como en el comportamiento. En la parte física, si mi hijo está teniendo sangrado, moretones o hinchazón en el área genital, es para darnos, estar atentos. Manchas en la ropa interior, sangre, si tiene rasgaduras, si tiene dificultad para sentarse o para caminar, si tiene infecciones urinarias frecuentemente o mismo casos de hongos, que eso generalmente le da al adulto, no a un niño de 7, 10 años que ya esté teniendo hongo en las zonas genitales. Lo mismo también dolor, comezón y ardor en el área genital. De repente le duele mucho cuando orina y hay veces que nosotros pensamos que puede ser cualquier otra cosa menos lo que es lo tan le tenemos miedo justamente a estos abusos, ¿verdad? Y en cuanto al comportamiento, cambio en sus hábitos de higiene. Está el límite de no querer bañarse, como así también querer bañarse cada rato, con la necesidad de limpiarse su cuerpo cada rato. Lo mismo también tenemos los comportamientos inapropiados, sabe más de lo que debe. O sea, por ejemplo, vos estás hablando con tu hijo y de repente te dice, sí, habla de la masturbación. Y si vos nunca le hablaste a tu hijo, ¿cómo él va a tener ese conocimiento? O son las redes sociales, el internet, o es alguien que le está hablando más de lo que él necesita saber. Lo mismo también tiene mucha fobia. El niño se siente sobreprotector. Suele pasar cuando tienen hermanos menores. Y si el padre, por ejemplo, el padre o algún familiar le está haciendo un abuso, él tiene la necesidad de protegerle a sus hermanitos menores. Entonces tiene el rol paternal. Amadura más de lo que tiene que ser a su edad. Lo mismo también depresión. Sí, decime. No, habla nomás porque es importante lo que está diciendo, la depresión. O sea, los niños presentan depresión cuando obviamente... Depresión. Claro, cuando están sufriendo un abuso. Los mismos también pensamientos de suicidio, generalmente en adolescentes. Entonces son cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta. Algo muy común también son las pesadillas, tener problemas en las escuelas, no querer irse al colegio, tener baja nota, ahí hay que tener atención porque puede estar sufriendo un abuso de parte de algún maestro. Y también otra cosa que hace, se lastima a sí mismo. El niño pasa a sentirse culpable de todo lo que le está pasando, entonces se enoja con él, se enoja con su cuerpo, se lastima, se corta, porque ya no quiere saber más nada ni estar pasando esta situación, ¿verdad?
Y también en comportamientos regresivos. Por ejemplo, un niño de 10 años empieza a chuparse el dedo, ¿verdad? Ya tiene comportamientos como bebé. Esas son algunas de las señales que hay que tener en cuenta. Lady, solamente para dejar un poco en claro para la gente que hoy nos está viendo, mencionaban sobre, ¿hay una edad Sí. límite en la que papá le tiene que bañar a la nena o mamá al nene? ¿O se trata solamente de depender? Porque ¿qué pasa con los padres solteros? O sea, los padres que se hacen cargo de los hijos y quedan y la mamá no está, o viceversa, ¿verdad? Que tienen que tomar ese doble rol. ¿Cómo sabemos? O sea, ¿hay una edad límite o depende del comportamiento? Solamente para que quede claro para la audiencia. Y yo creo que hoy en día, por ejemplo, las niñas se desarrollan de forma mucho más rápida. Entonces, obviamente estamos hablando de un límite de, generalmente ya un niño de 5 años ya se puede bañar solito. Entonces, como había mencionado, lo ideal es hacerlo lo más independiente posible. Cuando camina, cuando ya empieza a entender un poco más entre los 2, 3 años, el niño ya puede ya bañarse solito, ¿verdad? Colocarle obviamente todo, su agüita, su jaboncito, pero hacer una actividad independiente. También eso que mencionaste es muy importante. Estamos hablando de repente de una relación de los padres con el hijo, pero también están los casos de los padrastros, las madrastras. En ese caso, por ejemplo, también, por eso es muy importante cuidar con quién dejamos a nuestros hijos, porque hay una realidad, nunca terminamos de conocer a la persona. Entonces, cuanto más precavidas somos, mejor. Lo mismo elegir quién va a cuidar de nuestros hijos, ¿verdad? Tomarnos ese tiempo de conocerle a la persona, a la niñera, a la enfermera, quién va a quedarse con nuestros hijos, porque hay una realidad, la mamá sale muchas horas y cuando vuelve puede encontrar una cena que a ninguna de nosotras nos gustaría Vos estar sabés pasando. que quiero agregar Pero algo, pues, porque pasa sí, a veces claro que que yo sí. creo y a lo que vos estás diciendo y a lo mejor ambas están de acuerdo conmigo porque, bueno, yo soy hombre, ustedes son mujeres y aunque seamos iguales hay ciertas experiencias de vida que son distintas, ¿no? Pero creo yo, una madre que recién se divorció, se separó, tiene un niño, una niña, encuentra en teoría el amor, le abre toda su vida porque se siente respaldada, pero ese hombre puede no ser tan confiable ni con ella ni con el hijo. Lo mismo los hombres, no, le voy a traer, encontré el amor, mi ex señora no viene, mi hijo lo dejo solo con mi nueva mujer y la mujer puede no tratarlo bien tampoco. O sea, cuidar y tener esa inteligencia emocional de decir, mi prioridad es mi hijo y tengo que tratar de cuidarlo porque todo lo que hagamos en los niños, Ley, repercute tanto en su futuro y en el resto de su vida, porque estamos hablando de niños abusados que después intentan suicidarse, que se sienten culpables, que llegan a una edad en la que ya no entienden si está bien o mal por el daño que sufrieron, o sea, y una vez que el daño está hecho, pueden haber miles de psicólogos, miles de profesionales que ayuden, pero el daño ya está hecho en ese niño. Pregunta, psicológicamente hablando, ¿un niño que fue abusado puede convertirse en abusador en algún momento? Y dependiendo obviamente del daño que recibió. Una de las cosas, por ejemplo, que es muy importante, que ahí va a variar también si cómo él puede sufrir ese abuso. Por ejemplo, cuando él buscó ayuda, Nico, que si realmente los padres, ponele que fue del tío, entonces sí, hay veces que vos te vas, le decís a los padres y no te creen. Entonces el niño sigue sufriendo ese abuso y cada vez es peor. Y hoy quiero también aprovechar después de hablar de esto, mencionar cuáles son las formas de abuso, ¿verdad? Entonces, el niño puede crecer con eso y creer que está bien. Entonces, él, así niño, siendo niño, sin ni siquiera la necesidad de ser adulto, él puede también abusar de otros niños. O Una sea, es realidad, grave realmente eso. sí, una realidad que existe en Paraguay, el abuso sexual infantil, tanto en niñas como en niños. Para ir Así cerrando esto, ¿dónde llamamos? ¿Qué sí. hacemos si alguien nos confía? Si sos la vecina, la tía, la mamá y te confía, o la abuela, porque generalmente también se le cuenta a la abuela, ¿cómo se reacciona? Nosotros tenemos nuestra ministra de la niñez y hay que llamar a la línea que es gratuita, que es la 147. Esa es una de las líneas principales para hacer las denuncias. Y también tenemos la opción del 911, que es la línea general para todos, pero hay opciones, hay que buscar esa ayuda. Hay mucha gente trabajando, psicólogos, profesionales que trabajan con el Ministerio de la Niñez. Entonces hay un equipo para que pueda defender a esa criatura. Y lo peor de todo es justamente aceptar, porque realmente hay casos de padres que aceptan esa situación
porque no quieren que la persona, la pareja, le abandone. Hay muchos casos así también, Qué que de bárbaro. repente dejan que la abusan los niños con tal de que la pareja no le vaya y lastimosamente después termina Y ahí el en primero que una tragedia, necesita o la ¿verdad? primera que necesita un apoyo psicológico claramente es la mamá o el papá que está permitiendo eso. Y mientras Así esté mismo. permitiendo no es apto de tener a una criatura bajo su... No seas cómplice, denuncia, habla, no te calles. Nunca hay que callarse, porque un día puede ser Así una mismo. persona, otro día otra y otra, porque esto es es algo que no termina, o sea, es algo que va a suceder y suceder hasta que paremos a esa persona que está enferma. Muchísimas gracias, Lady Jiménez. El día de hoy un tema súper serio, súper interesante y que es una realidad en este país. Muchas gracias, Lady. Gracias, Lady Jiménez, te mandamos Gracias a un usted. beso. Te Que esperamos pasen pronto lindo. por acá.